Hey comparito, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. El día de hoy pues he hecho un videito especial respecto a los comentarios que he estado recibiendo en todos mis videos respecto a: oye Osnar, ¿cómo debería comenzar este año 2024? ¿Con qué personaje? ¿Cuál personaje recomiendas? Etcétera, etcétera y etcétera. En verdad existen varias personas que recién se están integrando al juego. Algunos tal vez quieren integrarse a estas temporadas altas, quieren jugar el GMO, cuál conviene, cuál no conviene, etcétera comparitos. El día de hoy más que todo, más que decirte qué personaje elegir, en realidad vamos a analizar cada uno de estos personajes respectivamente en tres puntos muy importantes en el tema. Pues primero, fácil de leveleo; segundo, si es pues obviamente un personaje muy caro de inversión; y tercero, si es muy bueno en PvP, como todos lo están buscando. La gran mayoría que juega Moonlight quiere el clásico Castle Sage o Arca War. Y bueno comparitos, sin más preámbulos, comenzamos intro. Bien compas, ahora sí me encuentro en la página de tier list. Obviamente ya hice algún videito hablando sobre los mejores personajes de Moonlight, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar más que todo en los tres puntos que le dije al inicio del video: fácil de leveleo, costo, presupuesto, y el último pues si es bueno en PvP. Así que comparito, vamos a hablar respecto a los personajes. Recuerda que actualmente estamos en la 18 en GMO, y en el website coreano ya están en la temporada 19, y obviamente Hostile también va a estar en la 19. Así que comparito, sin más preámbulos, vamos a entonces analizar cada uno de estos personajes. Así que si quieres, apunta la placa, no lo sé, compa. Ten en cuenta de que esto es algo subjetivo, es un comentario mío, porque al fin y al cabo va a salir por ahí uno u otro y va a decir: juega el personaje que te gusta. Pues bueno, compas, entonces estamos de más haciendo este video, pero siempre y cuando tengan en cuenta que esto es un análisis de cada uno de los personajes y es algo subjetivo, comentario mío. Bien, dicho estas cosas, ahora sí comencemos con el tier list. Comenzamos primero con el Dark Wizard. El Dark Wizard es un personaje que a partir de nivel 1 hasta 520 aproximadamente es muy complicado de levelear. De hecho necesita ir mucho en party, y si tú quieres hacer un testeo, pues ojo que esto va más de la mano con servidores que no son de reset, porque usualmente los servidores con reset, y no es por menospreciarlos ni nada por el estilo, no necesitan tanto el tema de estar en party, pueden levelear individualmente. Eso es uno de los beneficios de jugar un reset. Pero en esta ocasión nos estamos enfocando en cuentas que están pues obviamente familiarizados en servers no reset, en especial del tío Websen. Y si vas a jugar Websen, la verdad pues el personaje de Dark Wizard es muy complicado. Yo lo pondría en difícil para levelear, salvo el skill que le puede ayudar muchísimo en levelear sería el Flame, y que de hecho este skill Flame lo tienes que conseguir dentro del juego, porque lamentablemente no hay NPC que lo esté vendiendo actualmente en el tío GMO. Si tú juegas un servidor privado, lo más probable es que sí encuentres este skill y lo puedes utilizar para levelear lo más tranquilo posible hasta que puedas sacar tu skill root y obviamente puedas manejar tu rama Master y Majesty más adelante. Pues no creo que en leveleo el Dark Wizard es de los más complicados. Después tenemos a la Elfa. La Elfa es un personaje que de verdad yo siento que es de los muy buenos, la verdad muy buenos. Hasta incluso podría ponerlo más fácil, pero lo voy a poner muy bueno porque a partir de nivel 350 hacia adelante como que se complica un poco. Va a ser necesario invertirle algunos ítems de por medio, unos Ancient por ahí, unos Excel, unos pendientes. Va a necesitar que lo armes de cierta manera bueno para que pueda seguir tu travesía hasta nivel 400. A partir de 400 hacia adelante, ya que son o sea, nivel 800, siento que es un personaje que pues es buena, sí, entre comillas, pero vas a necesitar un buen pentagrama, buenos servitors, por ahí ya algunos arquitos que sean Holy Angel o Dark Angel, ¿no? Para que puedas seguir tu travesía de 400 a 800. Esto no lo pude decir mucho con el mago, porque al final el mago sí es complicadísimo al inicio. Recuerden que este es un punto, estamos viendo de cómo empezar a jugar con estos personajes desde cero, por si acaso, porque el Dark Wizard sí es bueno a partir de 520 hacia adelante por el tema de sus skill root, y obviamente ya tienes que tener algunos ítems de por medio por ahí que te puede ayudar, pero la elfita no depende tanto de una party a diferencia del Dark Wizard. Aclarando este punto, ahora sí nos vamos con la clásica Grow Lancer. La Grow Lancer yo lo pondría en difícil, la verdad, difícil. Ahora no lo puedo poner reward porque obviamente en la temporada 19 tendremos el reward de la Grow Lancer. Sin embargo, este personaje siempre se ha demostrado muy equivalente al BK en levelear en solitario y mata uno por uno, y depende muchísimo de lo que es pentagramas y daño elemental. Actualmente este personaje se le daba muchísimo el tema de agilidad con fuerza, pero pues parece ser que como va a tener un nuevo reward, va a poder trabajar tranquilamente como un personaje de fuerza tranquilo, porque antiguamente manejaba mucho el tema del punish, el tema de agilidad, la Grow Lancer, pero ahora con su nuevo reward que va a tener en la 19, ya no va a depender tanto con el sistema punish y algo por el estilo, pues, ¿no? Así que la Grow Lancer lo pongo en difícil. ¿Por qué? Porque a partir de nivel 1 hasta siquiera nivel 450 hasta 500 por ahí,
leveleo en solitario es complicadísimo. ¿Por qué complicadísimo? No porque no pueda matar, sino porque se demora bastante en matar. Mata uno por uno los bichos, o al menos hasta que consiga su skill root, que recién va a valer la pena jugar este personaje, pues, ¿no? Ya con su skill root a partir de 800 hacia adelante va a ser un personaje muy buenísimo, porque va a tener daño AOE en la temporada 19. Ojo, actualmente Websen está en la 18, así que yo lo pongo en la lista de difíciles. Hasta podría ponerlo, creo que puedo cambiar la opción de regular por ahí, porque en la 19 va a tener un buen reward, pero obviamente ese reward, esos skill root lo vas a poder disfrutar a partir de 450 hacia adelante, pues, ¿no? Lo voy a poner en regular, pues porque es un personaje que va a tener un buen reward, va a poder levelear en solitario. Yo, pues, en esta ocasión, ahora vamos con el otro personaje, que sería el tema del Illusion Knight, el nuevo personaje de esta temporada 18, y que pues actualmente es el último de los personajes que ha sacado Websen. El Illusion Knight yo lo pondría en muy bueno, es un personaje muy bueno, la verdad. Es un personaje que de cierta medida del 1 al 400 se pasea totalmente, literal, compás, se pasea bastante, a menos que a partir puedas encontrar un poco de dificultad a partir de nivel 350 hacia adelante, por el tema de los ítems. Por ahí puede ser, al momento de irte al mapa de Acheron, va a ser necesario que consigas un buen pentagrama por ahí, o algunos Turtles, y más adelante nivel ya 400 a 800 tu camino se pone un poco más complicado. Lo pongo muy bueno porque si lo sabes armar muy bien, lo sabes invertir, pues sí te va a rendir de cierta manera igual que la elfa de agilidad, pues, ¿no? Ojo que tampoco pude hablar mucho sobre la elfa de energía, pero la elfa de energía obviamente requiere de una party. Estamos hablando de personajes que de cierta manera puedan levelear en solitario, y hasta el momento en solitario te va a rendir pues obviamente la elfa de agilidad, como la Illusion Knight, y pues la Grow Lancer por ahí está, pues, ¿no? Aunque se demora demasiado en matar porque tiene que pegar uno por uno hasta que saques el skill root, y con el maguito sí es difícil porque sí necesitas armarlo de cierta manera, hasta incluso a nivel 520 todavía necesitas meterle buffos y armas de por medio y AG. A partir de 800 hacia adelante sí es un personaje muy rentable. Ahora sí, vamos a hablar con el Dark Knight, el Dark Knight, el Dragon Knight, como quieras decirlo. Este personaje clásico, el primer personaje de Moonlight, yo lo pondría muy bueno también. Es un personaje muy bueno por el hecho de que también aguanta muchísimo en los mapas iniciales, consígueles unos buenos ítems, tranquilamente un buen pendiente para regeneración de maná o de vida. Pues este personaje, al igual que la Grow Lancer, a diferencia de la Grow Lancer, al menos el BK puede pegar en AOE de cierta manera, o con el Blow, en los primeros niveles. Después, cuando ya saque su skill root, créeme que este personaje es rotísimo, es buenísimo, a diferencia de la Grow Lancer, que sí le toma un poco de tiempo matar a varios bichos a la vez, pues, ¿no? Estamos viendo en ese tema. Así que lo pongo muy bueno porque es un personaje también no es tan caro que digamos, así que bueno, así que vamos con el siguiente personaje, que sería el Dark Lord. Yo, en mi opinión personal, el Dark Lord definitivamente lo pongo en personajes difíciles. Lamentablemente no tenemos hasta ahora noticias respecto a si va a tener un reward este personaje, porque lo necesita urgente. El anterior reward que tuvo este personaje fue en la temporada 11, cuando salió la Grow Lancer. La verdad que hasta el momento el Dark Lord es un personaje de nivel 1 a 350, se pasea totalmente con el Firebirds, o sea, las cadenas de fuego, como quiere decirlo. Es un personaje complicadísimo para levelear a partir de 350 hacia adelante, porque lamentablemente el daño que pues de las cadenas ya no va a ser tan efectivo, aparte que pega uno por uno, y el splash que le da por ahí tampoco va a ser tan eficiente para las criaturas que son elementales. Así que yo pongo al Dark Lord en dificultad, si es difícil. De hecho también hay que meterle algunas monediñas por ahí en inversión, y la verdad es un personaje que si tú tienes una party de por medio, yo recomiendo incluso hasta levelearlo de comando para que dé el bufo de crítico, pues, ¿no? Por el momento yo lo pongo al DL como de los más complicados en leveleo. Después tenemos al Magic Gladiator. La verdad, el Magic Gladiator yo lo pongo como un personaje, el de los más fáciles de levelear, compadritos. Literal, compas. ¿Por qué tiras? Oye, Oscar, estás loco. El Magic Gladiator es complicadísimo en niveles elementales, en nivel 400. No, compadre, sí y a la vez no. ¿Por qué? Porque como el Magic Gladiator es muy versátil, puedes hacerlo de agilidad, puedes hacerlo de fuerza, puedes hacerlo de energía. En realidad este personaje, si tú lo leveleas de fuerza desde inicio, te va a rendir muchísimo. Puede que sufra de nivel 1 a 300 por el tema del AG, pero créeme que de 300 hacia adelante este personaje va a volar, y más que todo con el skill root. Creo que es un personaje muy versátil, hasta incluso
diría yo, es un personaje que de verdad le han hecho un buen plus en la 16 parte 2. La verdad está buenísimo el reward, puedes aprovechar en de fuerza. He visto Magic Gladiator de fuerza bailearse en todos los mapas elementales sin necesidad de estar yendo con una elfa, con una party de por medio. Así que yo lo pongo de los personajes más fácil de levelear, pero va a depender de qué clase lo hagas, fuerza, agilidad o energía, pues, ¿no? En lo personal a mí me gusta muchísimo el MG de energía, pero a partir de niveles altos, que sería 800 hacia adelante. Y usaría el Magic Gladiator a partir del 1 hasta el 450, hasta sacar el skill root para Magic. Yo lo usaría de fuerza al menos hasta 450, 500. Como les digo, esto es algo subjetivo, comparitos. Después tenemos a la Lemuria. La Lemuria yo lo pondría como un personaje, la verdad, regular. Muy similar al tema de... Bueno, no es tanto como la Growlancer, pega en AOE, tiene muy buen daño AOE. Es un personaje de cierta manera fácil de jugar entre comillas, pero siento que es un personaje muy frágil a partir de mapas elementales de nivel alto. O sea, en Feria, a nivel de Deep Dungeon 1, 2, a partir de 450 hacia adelante creo que sufre muchísimo este personaje en levelear. La verdad requiere muchísimo de la compañía del Kundum para sacarlo más provecho. Y la gran mayoría que juega con este personaje de la Lemuria es porque realmente les gusta el personaje. No creo que les satisfaga muchísimo en usarlo como si fuera un personaje de carry, ¿no? Al menos yo lo veo como un personaje regular, pega buen AOE, bufea a la vez, pero no es obviamente a la categoría que tiene la elfa de energía. Pues no, es un personaje que lo pongo regular porque sí se pasea en los niveles bajos del 1 al 400, pero de 400 hacia adelante va a necesitar pues obviamente que lo armes de buena manera. Así que yo lo pongo en regular. Después el más fácil de levelear definitivamente yo lo pongo pues obviamente a este personaje del Kundum, pues no, al White Wizard, como quieras decirlo. La verdad, que no te sorprenda, comparito, que en el modo online cuando tú encuentres demasiado de estos personajes del Kundum. Por la misma razón que les digo, compa, es un personaje que prácticamente completa todo. En el tema de armarse, no necesita mucho que lo haga, inversión de por medio en los primeros niveles. Pega muy bien, te aguantan buenos mapas, hasta incluso desde 800 hacia adelante. No necesitas tantos ítems rotos para poder levelear ahí, salvo por ahí tal vez le encuentres ahí un buen pentagrama o un buen staff Kundum y te puede rendir muchísimo. Creo que es el personaje más completo y más fácil de levelear. Nunca sufres de maná, nunca sufres de AG, nunca sufres hasta incluso de pote de vida. Así que pues la verdad es un personaje muy completo, hasta incluso un poco más que el Magic Gladiator, y yo lo pongo en los más fáciles de levelear. Después tenemos al Slayer. Al Slayer yo lo pongo definitivamente en muy bueno en levelear. De verdad es un personaje también de cierta manera completo porque es un personaje de fuerza y agilidad. También se utiliza mucho este personaje en el tema de detection. Si tú eres una persona que te encanta hacer los eventos de conejitos, eventos de huevitos, eventos de búsqueda, etcétera, matar bosses, buscar bosses, ubicar, hasta incluso en PvP también es muy interesante este personaje. Una buena Slayer te va a servir muchísimo para el tema de farmeos. Aparte del leveleo también es muy sencillo, muy similar al Illusion Knight. Por ahí le puedes comprar algunos potes de maná, algo por el estilo, pero créeme que pues la Slayer es un personaje de cierta manera increíble, chévere, fácil de jugar, muy intuitivo, pero sí a partir de 800 hacia adelante se pone complicadita un poco la cosa porque pues sí necesita ítems de una buena inversión de cierta manera, pues, ¿no? Después cambiarle la rama Magisters a partir de nivel 900 a 1000 para que Inertial, de ahí vuelve al otro, y pues sí, es un personaje que de cierta manera en niveles altos la dinámica cambia de cierta manera, así que no lo pongo completo porque obviamente es un personaje que pues es cambiante, ¿no? Después tenemos a la Run Wizard. La Run Wizard, este personaje definitivamente ha quedado olvidado, literal, compás. Si tú entras al juego no vas a encontrar casi ningún personaje Run Wizard, salvo por ahí algunos que les gusta este personaje. Es muy igualito, podría decirlo, con la Lemuria. Es un personaje que pasa demasiado desapercibido. No digo que sea un mal personaje, pero sí creo que de las poco populares, creo que la Run Wizard en todo el servidor no vas a encontrar ninguna. Literal, compás, este personaje yo lo pondría en reward urgente. Lo pondría en reward urgente en el tema de no porque no pueda levelear del 1 al 400 o de 400 a 800 de manera fácil, sino lo pongo en reward urgente porque el dinamismo que tiene el personaje es muy aburrido y muy simplón. De hecho, la gran mayoría que juega con Run Wizard es porque realmente le gusta la estética, la fusión entre humano y elfa, y pues crearon este personaje. Así que no me malinterpreten, de hecho es un buen personaje leveleo y farmero, pero en leveleo que no es tan popular que digamos. En vez de una Run Wizard, mejor me creo otro personaje que podría ser un Illusion, no lo sé, un BK. Entonces yo lo pongo en reward urgente, más que todo en el tema de hacerlo más atractivo al personaje. Nada más, compás, lo pongo ahí en reward.
Y después tenemos al Rage Fighter, compadrito. El Rage Fighter, que ha sido un personaje también de cierta manera olvidado. Yo lo pondría en reward urgente, pero en la 18 hemos tenido, en la 18 parte 2 supuestamente, o 18, perdón, ha tenido una mejora de sus skills. Yo le pondría como un personaje en el aspecto de leveleo, que es, pues sí, es fácil de levelear, no es nada complicado. Tienes que comprarle ciertas cositas. Por ello le pondría en personaje regular de leveleo, la verdad. Lo pondría en personaje de regular porque de nivel 1 a 400 se pasea este personaje. De 400 a nivel max, bueno, al menos 800, como que se complican muchísimo las cosas. Si necesitas al menos unos ítems, pues bueno, fuertes por ahí. Regeneración maná, más que todo si vas de agilidad, pues no, la gran mayoría que juega Rage Fighter para el leveleo se va con el Darkseid. Así que pues yo lo pongo en regular porque es un personaje que sí es de cierta manera costoso. Ahora sí, vamos con otro personaje que sí es complicado para levelear. Definitivamente le pongo a la Summoner. The Summoner también es muy difícil de levelear, pero en late game o en nivel 800 hacia adelante, cuando ya saque la parca o cuando saque el skill magic, la verdad es muy buenísimo. Pero si eres un nuevo jugador, yo la verdad te sugiero que vayas con una party, sí o sí, porque de 1 a 400 y de 400 siquiera hasta nivel 520 o 550 va a ser muy complicadísimo levelear ese personaje, de verdad. Sinceramente es un personaje complicado, al menos que le consigas buenos ítems al inicio de tu aventura con este personaje. Y yo le pondría en difíciles, pero es muy buenísimo en late game, así que yo pongo a Summoner. De verdad, la Summoner es un grandísimo personaje, ya más adelante me entenderán por qué. Pero en temas de leveleo sí los pongo en difíciles, porque si es un personaje difícil, no levelea en solitario, siempre va en party, a menos hasta 520. Ahora sí, vamos con el típico y el personaje de cierta manera que ha sido olvidado entre comillas, al igual que el Run Wizard. El clásico Gun Crusher, el Grand Crusher, el pistolero tremendo. Yo lo pondría el igual en muy buenos. La verdad que los personajes de agilidad y fuerza los pongo en muy buenos porque si se dan cuenta es un personaje de cierta manera del 1 al 400 se pasean totalmente. De 400 hacia un poco ya a 800 sufren un poquito, algo mínimo, aunque le armas unas cositas, pues no, le metes su cariño. De 800 hacia adelante sí tienes que hacer bastantes rewards, algunas configuraciones. Yo lo pongo muy bueno porque para mí es el Gun Crusher es muy similar a la elfa de agilidad, pues no, pues, ojo, la elfa de agilidad de la 16, perdón, de la 17 parte 2, con todo el reward que ya tiene ahora la elfita de agilidad. Así que es un buen personaje, muy bueno y fácil y muy intuitivo de levelear, no tiene tantos skills a diferencia del maguito, de la Summoner, del Dark Lord, perdón, del Dark Wizard y la Summoner, que tienen un montón de skills. Así que es fácil e intuitivo, al igual que el Slayer, ¿no? Así que, pero recuerda que el Gun Crusher es agilidad y energía, comparitos. Apunto esto porque agilidad y energía sí es muy distinto a agilidad y fuerza, obviamente, pues, ¿no? Es un personaje de daño mágico fácil, ¿no? Así que es intuitivo y eso es lo que te puedo decir sobre los personajes en levelear. Así que ya saben, comparitos, en lo más difícil yo pondría al Magic Gladiator con el Kundun. En lo muy bueno para levelear es una elfita, un Illusion Knight, un Knight Knight, perdón, Dark Knight, un Slayer y el Gun Crusher. En regulares pongo a la Grow Lancer, a la Lemuria y al Rage Fighter. En difíciles definitivamente tiene que estar el Dark Wizard, el Dark Lord y la Summoner. Y como reward urgente, esto es algo extra, es definitivamente el Ranguisita Wizard, que está plenamente olvidada, literal. Creo que nadie tiene en el servidor, por ahí uno que dos. Muy difíciles de que lo encuentres dentro del juego, salvo que esté en el store ahí vendiendo toda la vida, pues, ¿no? Así que espero que los de Wixen pues lo hagan al menos más dinámico a este personaje, no lo sé. Bueno, eso sería mi opinión respecto al primer punto. Ahora sí, vamos con el segundo punto. ¿Qué personaje es más económico en invertir? ¿Cuál te sale más caro, más barato? Así que vamos al siguiente punto, así que vamos a resetear la lista. Bien, compadritos, siguiendo con el segundo punto, que sería los personajes más económicos, cuál es el más caro. Recuerda que esto es mi punto de vista, esto es algo subjetivo de su compadrito Oxnard Online. Si tú tienes alguna discrepancia conmigo, dices no estás equivocado, normal, compadritos, aquí pues obviamente somos de libre comunicación. Deja en la caja de comentarios tu lista respecto a qué personaje pues es el más barato, el más caro, el más fácil de levelear, el más complicado de levelear. Así que, compadritos, yo normal voy a estar leyendo tus comentarios y obviamente voy a estar comentando también. Ahora sí, seguimos con el segundo punto. La verdad sería el personaje muy caro, regular, barato, irregular, y regalan ítems, pues, ¿no? De por medio de este personaje.
Definitivamente el Dark Wizard yo lo pondría como un personaje definitivamente caro. ¿Por qué pondría caro a este personaje? Porque es definitivamente el Dark Wizard es un personaje PvPero muy increíble. Nunca te va a faltar un Dark Wizard, ya sea en Castle Chase y en Arca. La mayoría que juega el Dark Wizard, créeme que están apuntando a ser PvPeros. Y yo lo pondría como un personaje caro porque, como les digo, compas, es un personaje con función plenamente PvPera. Y pues lo pondría como los ítems también son de cierta manera, no son tan escasos, pero sí son de ciertamente el valor es elevado ahí pues, ¿no? Para invertir sus blesses, o si quieres meterle efectivo, si los ítems cuestan definitivamente bien, bien. La inversión es muy buena porque pues obviamente el personaje la rompe en PvP. Ahora vamos con la elfa. Yo le pondría como un personaje regular. Usualmente, mira, a pesar de que la elfa de agilidad ha tenido un rework interesante en la 17 parte 2, no lo he visto mucho en PvP salvo sea de energía. Y si lo he visto en PvP, lo usa más que todo para Castle Chase por el tema de la flecha de hielo. Más por ahí no lo he visto mucho, o al menos yo, mi percepción que he ido ahora hace poco a Arca Wars, no he visto muchas elfas de agilidad. Así que yo le pondría un personaje regular en el costo de sus ítems, porque la mayoría se va por el tema de soporte y pues la inversión es regular, definitivamente regular. Así incluso le pondría barato, ¿no? Por ahí, porque la mayoría va por comprar ítems de soporte, más no lo hacen, compa. Pero lo voy a poner ahí y le pongo en baratitos, bueno, regular. Ponemos con la Grow Lancer, compadito. La Grow Lancer yo lo pondría como un personaje también regular. No es tan costoso la inversión de este personaje. Ahora que se viene la 19, que es el reward de la Grow Lancer, creo que podría incluso aumentarlo a caro. Va a subir, va a haber inflación con sus ítems. En el tema van a inflar en los precios porque se viene el reward de este personaje, que es muy bonita. Sí, ahora se vienen skills que tienen AOE. Aparte que en PvP también la rompe muy bien. Es un personaje durísimo en PvP, más que todo en Arca War. Y lo pondría como regular porque hasta el momento sus ítems no son tan costosos que digamos, pero sí son muy escasos de encontrar. Podría estar entre caro y regular. Yo lo pongo en regular porque es un personaje que todavía vamos a esperar qué tal funciona en su reward y en el PvP, a ver qué resultados da. Aunque definitivamente su PvP sigue siendo el más desastroso. Muy buen aguante y muy buen daño. Ahora ponemos al Illusion Knight. Al Illusion Knight lo pongo definitivamente. Es un personaje que pues tuvo su... Pues bueno, estamos ahorita en los Illusion Knight, pero no veo a un Illusion que esté en max level. Hasta el momento no he visto muchos Illusion max level. Yo lo pondría definitivamente como un personaje también regular. Creo que sus ítems, por ser temporada nueva, hasta incluso lo voy a poner, ya lo voy a poner caro porque es el personaje que está de moda actualmente por ser la temporada 18 de la Illusion Knight. Definitivamente sus ítems ahorita son caros por el tema que es un personaje nuevo. La inversión de conseguirle los mejores ítems y probarlo al max level están al latente, así que lo pongo como un personaje pues caro. Ahora vamos con el Dark Knight. A ver, el Dark Knight yo lo pondría como un personaje, sí, definitivamente lo pondría muy caro. Es un personaje, ¿por qué pongo muy caro? Por el hecho de que usa doble espada, así que la inversión de doble espada, la inversión para sus alas, todo también es complicadísimo conseguirle, y más con las opciones con lock. Creo que es un personaje genial, definitivamente el Dark Knight es genial, es chévere, es increíble. Y muchos me dirán, no, Josnar, pero los ítems del Dark Knight abundan a montón. Sí, compás, abundan a montón a un precio estándar, pero recuerda que tiene que hacer doble inversión por el tema de sus dos espadas, así que ahí ya te imaginas cuántos blesecitos se tiene que gastar para hacer la inversión. Así que yo lo pongo como un personaje caro, casi rozando con... Lo pongo como muy caro, casi rozando con caro. Por ahí lo pongo, pero sí es un personaje genial en los PvPs, infaltable, un BK PvP. Así que yo lo pongo ahí en esa lista, pues, ¿no? Así que aparte también es mi lista. Yo lo veo que es un personaje carito y que de verdad es muy divertido de jugar. Vamos con el tema del Dark Lord. El Dark Lord, pues el Dark Lord, no sé si ponerlo en barato o en regular. Porque también los ítems de PvP del Dark Lord, si eres de agilidad con fuerza, mayormente yo lo pondría como un personaje... es que es complicado. ¿Por qué lo digo complicado, comparitos? Porque algunos Dark Lord lo convierten como pues Stampers. Así que ser un Dark Lord de Stampers no inviertes casi mucho, salvo los potes y por ahí, y algunos ítems en específico. Yo lo pondría como... Vamos a ponerlo como algo regular, la verdad. El Dark Lord, bueno, que es un personaje regular. Sus ítems tampoco son tan complicados porque hay un montón de ítems de Dark Lords. Salvo por ahí, si lo vas a jugar de Stampers te va a salir barato. Y si lo vas a hacer de ataque, daño, yo lo pondría en caro. Lo pongo en regular para estar a medias ahí, la verdad. Así que el Dark Lordcito lo pongo en regular en costos.
para invertir más que todo en el tema para hacer PvP, pues, ¿no? En el tema de leveleo, sí, obviamente sus ítems son caritos, pero yo lo pongo regular para ser lo más equilibrado posible. Ah, sí, vamos con el siguiente personaje, que sería el Magic Gladiator. El Magic Gladiator es un personaje que también es muy caro. Sí, yo lo pongo un personaje muy caro porque uno, como ya tuvo su reward este personaje en la 16 parte 2, sus ítems se inflaron, los precios de sus ítems se inflaron 5 veces, y es comprensible porque de verdad es un personaje muy genial, y más si es de energía, y es complicadísimo conseguir sus ítems de Magic Gladiator, a diferencia en temporadas pasadas. Así que el Magic Gladiator yo lo pongo también muy caro por el hecho de que también usa doble staff, así que la inversión de doble arma también hace que pues aumente su valor de cierta manera y lo pueda sacar provecho. Aunque no he visto mucho Magic Gladiators en PvP, por ahí algunos sí hay, pero la mayoría son de energía. No he visto Magic Gladiator de fuerza, salvo solamente para levelear o para hacer taxi. Así que lo pongo como un personaje caro por el tema de inversión de armas. Así que por ahí está. Ahora sí, vamos con la Lemuria. La Lemuria definitivamente es un personaje, como les dije, ha pasado un poco desapercibida como acompañante del Kundun. Yo lo pondría como un personaje barato. ¿Por qué barato, compás? Porque la verdad no hay muchos personajes que jueguen con la Lemuria. La verdad, algunos por ahí que les gusta el personaje, y obviamente por oferta y demanda, como pues ustedes saben, te sale cosas de Lemuria, y un personaje no tan popular, pues obviamente sus ítems tampoco van a tener un valor muy alto, pues, ¿no? Lo pongo por ahí barato, entre regular y barato, la verdad. Por ahí algunos me pueden meter hate por el tema, no, ¿qué pasa, compás? Yo juego con la Lemuria y la Lemuria es un personajazo. Sí, yo te entiendo bien, compás, pero la verdad es mi opinión. La verdad no me gusta tanto este personaje, y tampoco he visto muchos ítems en el X-Shop sobre este personaje, salvo por ahí algunos contaditos, pues, ¿no? Ahora hablamos con el Kundun. El Kundun yo lo pondría entre muy caro y caro. La verdad, como es un personaje que abunda bastante, obviamente los ítems son también de cierta manera escasos. Pero sin embargo yo lo pondría en caro. ¿Por qué, comparito? Porque hasta el momento no he visto Kunduns PvPeros, no he visto una inversión de por medio mucho más alto, sacarle elementales y algo por el estilo, porque trata de asimilarse al Dark Wizard, pero lamentablemente lo veo como un personaje, pues bueno, que casi de cierta manera comparte ítems con el Dark Wizard, solamente con el staff, nada más. Después en el resto es un personaje que incluso lo pondría caro en el tema más que todo de leveleo y para ser un buen taxista y farmero. La inversión sí es alta porque obviamente hay mucha más demanda de este personaje, y obviamente los ítems no son escasos, pero sí son costosos, porque saben que este personaje sí o sí la revientas y la sabes armar muy bien. Pero yo lo pongo en carito por el tema más que todo de PvP, no hay tanta inversión, o no he visto muchos Kunduns en PvP. Después tenemos a la Slayer. A la Slayer yo le pongo como precio, actualmente ha bajado bastante sus ítems, bastante el valor. Yo le pondría como un personaje regular, porque actualmente ya no hay tantos Slayer como fue en la 15. Obviamente fue desplazada por otros personajes nuevos, a pesar de que tiene la dinamismo de pues detectar los bosses, mini bosses, obviamente también en los eventos, y obviamente para el PvP también. Es un personaje que no es tan caro en sí la inversión para conseguirle sus ítems. Podría ponerlo incluso caro porque tiene las doble armas, pero creo que ha bajado su valor en ítems, y pues es fácil de conseguir de cierta manera en algunos servers. Así que yo pondría a este personaje como regular en precio en inversión. Después tenemos a la Rancita Wizard. La verdad, la Rancita Wizard, me pondría incluso en regalar ítems, ¿no? Sería lo más macabro. No es que me esté agarrando con este personaje, pero la verdad es que hasta el momento no veo Rank Wizard dentro del servidor, salvo por ahí uno que dos contadísimo. Y si pues encuentras ítems de este personaje, hasta incluso te regalan. Yo pondría incluso regalar ítems. Me van a disculpar, pero créeme, compás, que he visto alas de Rank Wizard alas cuartas de Rank Wizard hasta en 500 bless. Imagínate, lo cual está pues obviamente tan infravalorada este personaje, pues, ¿no? Pobrecita, no infravalorada no es la palabra, pero sí pues obviamente está en el olvido. Casi nadie juega con Rank Wizard. Discúlpenme si alguien ama este personaje, pero las cosas como son. Así que vamos con el siguiente personaje, que sería el Rage Fighter. El Rage Fighter yo lo pondría como un personaje también regular. Actualmente ha bajado muchísimo el Rage Fighter por el tema de pues no es un personaje que pues a la larga para PvP ya no funciona. Lamentablemente en vitalidad sí la puede hacer muy bien. Le pondría incluso en caro también, pero siento que es un personaje que también ya no hay muchos Rage Fighter. La mayoría se va por el BK, el Dark Wizard, o simplemente se va con el Dark Lord y la Elfita, nada más. Así que yo lo pongo en regular porque también sus ítems no son tan baratos que digamos, y tampoco es tan popular. Por ahí está regular, igual que la Slayer, por decirlo así. Y obviamente el costo de sus ítems por tener doble empuñadura, pues lo pongo en regular. Hasta incluso podría ponerlo carito, pero creo que no es un personaje popular en estas estancias, pues, ¿no?
Vamos con el siguiente. ¡Wow! Sería la Summoner. Summoner definitivamente lo pongo muy caro. Es un personaje rotísimo. Es un personaje muy completo a partir de 800 hacia adelante. Y sus ítems son siempre van a costar caro. Y esto es algo subjetivo. Siento que incluso es el mejor taxista del juego. Como también el mejor que hace daños en PvP. Si sueltas a una Summoner a pegar libre, créeme que este personaje te revienta. Incluso con su reflex que tiene ahí como skill. Definitivamente la Summoner lo pongo como personaje muy caro. Si sus ítems son costosos. Y tiene los motivos. ¿Por qué? Porque es un personaje muy completo en el tema PvP, en el tema de farmeo también, es un buen taxista, incluso yo creo que le gana al Gundam, si es así. No me quiero ni imaginar cuando le metan las cartas de 1600 con fusiones de skills. Es un personaje, Summoner sigue, yo después de su reward en la temporada 14 parte 2, Summoner, mis respetos, un personaje muy caro, pero vale la inversión, vale bastante la inversión. Después tenemos a Grand Crusher. Yo lo pondría al Grand Crusher también en regular, porque es muy similar a la Slayer y a la Elfita, salvo que es de energía nada más, pues, ¿no? Así que el Grand Crusher lo pongo ahí en esta listita, porque es un personaje que de verdad, como les dije, es de agilidad y energía, pega muy bien, no es tan popular, pero tampoco está olvidado. Por ahí a algunos que les gusta muchísimo este personaje, más que todo en el tema de mulos, de farmeos, es muy buen farmeo, incluso le gana al Slayer en farmeo, ¿no? De mulita. Así que sería así mi lista, compadritos. Los muy caros, al Dark Knight, al Magic Gladiator, al Summoner. En caro le pondría al Dark Wizard, al Illusion, por ser el personaje que está del momento. Y obviamente al Kundum. En regular pondría al Elfita, al Growlancer, Dark Lord, Slayer, Rage Fighter y al Gun Crusher. En barato lo pondría pues a la Lemuria, porque todavía es fresquita este personaje. Y regalar ítems de Rank Wizard definitivamente aquí pues no hay objeción, pues, ¿no? Imagínate, he encontrado alas de cuarta a 500 goles por ahí. Es porque definitivamente casi nadie juega con este personaje. Y bueno, compás, vamos con el último punto. No quiero que se haga muy largo este video. Con el último punto, ¿cuál personaje es 100% PvPero y cuál no? ¿Cuál te conviene y cuál no? Así que vamos con el tercer punto. Bueno, compadritos, ahora sí vamos con el último punto. ¿Cuál es el personaje más PvPero, compadrito? Aquí definitivamente, sin discusión alguna, es el Dark Wizard. Ya desde el inicio del video les dije que este personaje, Dios mío, la rompe, hermano, la rompe. Nunca, en cualquier Castle Siege Arca, siempre va a haber un Dark Wizard de por medio, por el teleport, los Meteoric Strike. Y de verdad es un personaje que incluso te da SD. Ya, no lo quieres hacer de daño, pero al menos te da SD para el bufeo del PvP. Incluso en Arca y tanto en Castle Siege es buenísimo, más que todo en Arca, creo yo, es el más roto de todos los personajes, el Dark Wizard infaltable. Así que si tú te gusta el PvP, estás apuntando a hacer PvP con tu clan, un Dark Wizard no te debe faltar. Después tenemos a una Elfita. Yo lo pongo como muy bueno. ¿Por qué lo pongo muy bueno? Porque tanto más lo utilizan para energía, para el tema de bufeos, pero también de agilidad deja mucho que desear con las flechitas, más que todo en Castle Siege la rompe muy bien este personaje. Después tenemos a la Growlancer. La Growlancer yo lo pongo como un personaje muy roto, compadre. Definitivamente la Growlancer, y ahora que se viene el reward de la Growlancer, es un personaje que si apuntas para el PvP, de verdad este personaje está buenísimo. Y si más le has metido cariño en el pasado, no me quiero imaginar, ahora tus ítems van a valer hasta incluso el triple, el cuádruple, no lo sé. Pero sí, la Growlancer se lo pongo como más roto porque aguanta muchísimo en el tema del PvP. Te aguanta bien, consume AG si le pegas. En fin, compás, es un personaje genial. Me encanta la Growlancer en temas de PvP. Después tenemos al Illusion Knight. Y al Illusion Knight no he visto mucho en PvP. Yo lo pongo como regular, difícil. Lo pongo en difícil porque es muy escaso ver Illusion Knights en PvP. Es muy escaso, la verdad. Para serte sincero, es un personaje de fuerza agilidad, así que obviamente el de energía y fuerza o energía agilidad, pues la rompen a una agilidad definitivamente. Bueno, perdón, a una agilidad con fuerza. Lo pongo en difícil porque muy escasas vas a encontrar Illusion PvPeros, la verdad. Salvo muleros por ahí, sí. Obviamente al Dark Knight yo lo pondría el más roto. Este personaje también la rompe muchísimo en el tema PvP. Ha tenido un reward increíble, la sigue rompiendo si la sabes armar muy bien, hacer los combos. Un buen combo le puede destruir tranquilamente a una Growlancer o un Dark Wizard también, si sabes hacerla con la Crystal, la espada de Crystal, ¿no? Que le tiras al suelo. Después tenemos al Dark Lord. Al Dark Lord también lo pongo en muy bueno, hasta incluso lo pondría regular. Lo pongo más muy bueno porque también el de agilidad con fuerza
Es increíble, pega muy bien, si la sabes armar muy bien. La inversión también es alta en PvP. Aparte que puede hacer Stamper también. Y aparte es líder de clan para aumentar los slots para tus miembros. Así que en PvP obviamente el Dark Lord muy buenísimo. Buenísimo también en todos los aspectos. Es muy polivalente en todos los servicios que necesitas para el tema PvP. Después tenemos al Magic Gladiator. Yo el Magic Gladiator lo pongo como regular. No he visto muchos Magic Gladiator en PvP. Salvo por ahí algunos de energía que son geniales. Son muy chéveres y pegan interesante en AoE más que todo. Lo pongo en regular porque es un personaje que también no sale mucho en el tema de Arcawar. Salvo por ahí Castle Chase puede ser, porque como es amplio y tiene daño a AoE, es genial. Pero lo pongo regular porque es un personaje bien, pues, ¿no? Bien como sí y no en PvP. Si te gusta el personaje, puedes hacerlo PvPero, pero más lo usan para el tema de muleo, pues, ¿no? Muleos y ser buenos taxistas. Después tenemos a la Lemuria. La Lemuria le pongo difícil. No he visto muchos Lemurias PvP. Por ahí alguien que me indica que le gusta este personaje y haya encontrado en Castle Chase o en Arca, por favor que me lo deje en la caja de comentarios. Puede estar equivocado. Pero hasta ahora no he visto casi nada, al igual que el Illusion. Después hablamos del Kundun. La verdad, el Kundun yo lo pongo en regular porque es un personaje muy escaso en PvP. No he visto hasta el momento Kunduns PvPeros grosos, fuertes, que se pueden bajar a un maguito, a un BK, a una Grow. La verdad lo pongo como regular por ahí, pues, ¿no? La Slayer yo lo pongo más que todo. Yo lo pongo muy bueno. ¿Por qué muy bueno, compadritos? Si no es porque me encanta este personaje. Lo pongo muy bueno porque es de mucha utilidad en el tema de detectar enemigos, quienes se acercan, quienes no. Y obviamente también es un personaje que desgasta muchísimo si lo sabes armar en el tema PvP. Así que lo pongo como un personaje muy bueno porque tiene muchas funciones. Más que todo su utilidad fuerte es la detección de enemigos. Después Run Wizard lo pongo urgente, de verdad. Lo siento con los Run Wizard, pero es que no hay peor. Y su skill es muy lento, su mejor skill root es lentísimo al momento de pegar, salvo si lo armas, la inversión le metes demasiado buffo, todo lo último alas más 15, todo ahí sí te puede rendir y aguantar en mechas, sí, pero son de 1 en 1 millón, pues, ¿no? La Rancita Wizard. Después pongo al Rage Fighter en PvP, yo lo pongo también regular, más que todo la mayoría de Rage Fighter se va de vitalidad y la rompe muchísimo, pega buenísimo, pero son muy escasos en el PvP, por el tema de que le pueden meter una flechita de hielo, o el maguito se teletransporta, o el BK le hace un combo, ya lo destrozan, y que decir con la Grow Lancer, que sus puñetazos tampoco es que hacen mucho que digamos. Después tenemos a la Summoner. La Summoner sí lo pongo rotísimo. Como les dije al inicio, compás, este personaje es caro. Es carísimo, difícil de levelear, pero en late game, en PvP, este personaje la rompe muy bien. Con 3 hits de una buena Summoner bien armada, te manda a campo fe. Definitivamente lo pongo el más roto. Pues tenemos al Gun Crusher, yo lo pongo también, le pondría en regular porque es un personaje que tampoco ha pasado desapercibido en el tema PvP. No he visto Gun Crusher PvPeros, me encantaría ver más Gun Crusher PvPero para dar un comentario un poquito más positivo con este, pues, ¿no? Con este personaje. Lo pongo regular porque es de esos personajes especiales que te salen de vez en cuando, pues, ¿no? Y bueno, compadritos, estos serían los 3 puntos importantes de cómo puedes comenzar a jugar Moonlight, con qué personaje comenzar este 2024. Ya te di mis 3 puntos importantes. Espero que lo puedas, al menos tomar en cuenta para que veas qué personaje apuntas a levelear durante todo este año, cuál te conviene, cuál no. Te vas a enfocar al PvP, te vas a enfocar a hacer comercio, te vas a enfocar más que todo a levelear, a pasarla bien. Ya sabes los 3 puntos que me parece muy importante para que puedas comenzar en Moonlight. Sin más que decir, compadritos, no quiero que se haga muy largo este video. Espero que te puedas suscribir para que, pues, obviamente hacer crecer esta comunidad del canal de Oxnard Online. Como también déjame el sabrosito like, que créeme que eso me ayuda mucho. Y si quieres testear cositas dentro del juego en la temporada 19, ¿por qué no también entrar a mi servidor Hostile? Que pues estamos en pre-register. En quincena de este mes estaremos lanzando el server testing para que ustedes puedan ir probando las clases, crear alas, estar testeando en todas las clases que tú quieras. Y obviamente pues también crear lo último novedoso que se viene en las salas nivel 5 y las nuevas ramas, que pues va a estar muy interesante. Sin más preámbulos, sin más que decirte, compadrito, nos vemos hasta otro próximo video. Chao.